¿Se puede ver la pantalla en modo presentación? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, perfecto. Bien, quien les saluda es el doctor Sevilla, médico internista del Hospital Hipólito Unanue. El día de hoy vamos a tratar de hacer en una clase, es un poquito difícil resumirlo en una sola clase, la semiología de la piel y faneras, así como la semiología del celular subcutáneo. Tremendamente importante, ya que muchas veces el examen de la piel se hace desde la ectoscopía, ¿no? Es más, el examen de la piel ya se realiza durante el abordaje de la fascia, ¿no? Ustedes han tenido clases, si es que no me equivoco, el día de ayer, sobre el abordaje diagnóstico, ¿no? Y la interpretación semiológica, ¿no? En este caso, la fascia es parte importantísima de la ectoscopía, ¿no? Y en la piel, que generalmente nosotros solemos ver a una primera impresión o una primera vista, la piel de la cara. Por esa razón que la piel, al ser el segundo órgano más extenso después del endotelio, nos da una información valiosísima de lo que podría tener el paciente, ¿no? El análisis debe ser completo, ¿ya? Debe ser completo. Debemos nosotros evaluar y entender que la piel no solamente constituye o representa o nos puede dar información sobre lesiones propiamente de la piel, sino sobre enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con una fascie con la piel azulada, ¿no? O violácea, sobre todo a nivel de las mucosas, rápidamente nos damos cuenta que el paciente se encuentra en un estado de cianosis, probablemente por una insuficiencia respiratoria. Y conforme nosotros vayamos haciendo la historia clínica, efectivamente nos vamos a poder encontrar con que el paciente viene con sintomatología respiratoria y que efectivamente al examen respiratorio vamos a encontrar anormalidades. Pero ya desde el inicio podemos nosotros entender que el aspecto de la piel nos daba esa información. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos observar en la piel? Mediante dos maniobras de las cuatro que ustedes ya han sido explicados, la inspección y la palpación. La inspección, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? El color y pigmentación de la piel, ¿no? Nosotros tenemos de general, ¿no? Por poblaciones étnicas tenemos un color determinado. En nuestro caso tenemos una serie de matices de color debido a la mestización, ¿no? Mestizaje. Pero, por ejemplo, hay gente que aún mantiene pues su línea genética y familiar de color, por ejemplo, la raza morena, la raza europea, ¿no? La raza asiática, ¿no? Y la pigmentación, por ejemplo, en el caso de la primera imagen en la cual vemos una paciente que fácilmente por el cabello y por el piel, nos damos cuenta que es una paciente de ascendencia afroamericana. Sin embargo, podemos ver nosotros que tenemos áreas de despigmentación de la piel, ¿no? Esas lesiones son compatibles con una enfermedad llamada vitiligo. Y a su vez, ¿no? Existen enfermedades en las cuales la piel se torna hiperpigmentada, por ejemplo, como la enfermedad de Addison. Bueno, no he colocado la fotografía, pero es importante recordar que una de las enfermedades que suele provocar hiperpigmentación de la piel de forma normal es la enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal. Como por ejemplo también existe una enfermedad que se denomina hemocromatosis, en la cual por un problema del nivel de metabolismo hepático del hierro se produce una acumulación del mismo a nivel de todo el cuerpo, dándole al paciente un aspecto bronceado, ¿no? Como esos eh, ambulantes callejeros que hacen su acto pintándose la cara de un determinado color, simulando un aspecto metálico, de igual forma, ¿no? Un color medio bronceado, medio cobre. Además de eso, vamos a poder ver en la foto de abajo, claramente la fase de un paciente ictérico, ¿no? Lo vemos tanto en la piel como en las escleras. Podríamos asumir fácilmente que este paciente puede tener un problema hepático, tal vez, aunque nosotros ya sabemos que de repente las causas de ictericia no solamente son hepáticas. Además de eso, podemos observar eh, situaciones con respecto a la higiene, ¿no? ¿Debido a qué? A que, por ejemplo, vamos a encontrar
los famosos detritus celulares o la carca, como dicen los familiares, ¿no? Y la presencia, y tal vez algo de lo más importante, es la presencia de lesiones, ¿no? Como en la fotografía en la cual hay una paciente con... ¿Se ve el cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Vamos a ver si le podemos poner puntero. Acá está. Ahí creo que está mejor. En la cual vamos a observar nosotros lesiones a nivel de la región malar y a nivel del puente nasal. Este aspecto de enrojecimiento a nivel de la zona malar se denomina rash, ¿no? Muy característico en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Inclusive forma parte de los criterios diagnósticos, ¿no? A tal punto que si yo me doy cuenta de qué tipo de lesión tiene el paciente, ya podría yo estar pensando en esa patología, ¿no? Y también puedo examinarme desde la palpación, ¿no? La presencia de humedad, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor producción de sudor que otras, vamos a ver más adelante. Inclusive hay pacientes que tienen la piel seca, más seca de lo normal, ¿no? La piel de por sí es seca, pero hay pacientes que tienen la piel reseca. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no? Asimismo, la temperatura de la piel, a tal punto que uno puede darse cuenta si un paciente está en un estado pues, de hipoperfusión sanguínea al tener frialdad distal, sobre todo, o hipotermia, ¿no? La textura y el grosor. La piel debe ser lisa, ¿no? Sin embargo, existen algunas circunstancias en las cuales la piel se torna de diferente aspecto, por ejemplo, más áspera, más rugosa. Por ejemplo, los pacientes que tienen hiperkeratosis o los pacientes que tienen alguna enfermedad de la piel, como por ejemplo la psoriasis, en la cual se forman lesiones tipo placa, hiperkeratósicas y encima se escaman, ¿no? Asimismo, la piel tiene un estado de turgencia, que significa un estado de hidratación, un estado de elasticidad y la movilidad de la piel, ¿no? Cuando nosotros hablamos del color y la pigmentación, como hemos mencionado, no podemos encontrar pacientes de distintas razas o grupos étnicos muy conocidos, ¿no? Y importante recordar que la coloración de la piel va a variar dependiendo de la región del cuerpo, teniendo, por ejemplo, áreas hiperpigmentadas. Por ejemplo, esta es la zona de la areola y el pezón de una dama, ¿no? La cual vamos a ver que es más hiperpigmentada que el resto del cuerpo. A nivel de la cara, por ejemplo, también, ¿no? A nivel de la cara. A nivel de extremidades, también vamos a encontrar regiones que se encuentran hiperpigmentadas, más aún si es que, por ejemplo, se encuentran expuestas al sol, ¿no? La línea abdominal, sobre todo en pacientes que son gestantes o en aquellos pacientes que tienen gran volumen abdominal, se puede ver claramente la línea abdominal. Los órganos genitales, más aún cuando los pacientes ya superan los 40 años, comienza a haber un incremento de la pigmentación, sobre todo a nivel inguinal, a nivel de región perineal y de genitales. Importante, ¿qué cosa es lo que voy a palpar en la piel, como les dije? La textura. La piel debe ser superficial y ligera. En algunos casos se deben formar pliegues, ¿no? Y nosotros vamos a evaluar la humedad, donde la piel tiene que ser húmeda, ¿de acuerdo? Y en algunos casos la humedad puede acumularse en los pliegues, ¿no? Más aún cuando hay tejido redundante, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que son obesos. Además debe ser tibia y húmeda. En algunos casos puede haber mayor humedad, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente cálido, ejercicios, o por ejemplo cuando tenemos una situación en la cual estamos sumamente pues, abrigados, y esto ocurre particularmente en los pies, ¿no? Cuando el calzado es muy cerrado, eso predispone a la sudoración de los pies. Es importante recordar que cuando existe una piel excesivamente húmeda, se convierte en un medio de reproducción para lo que son los hongos, ¿ya? Con respecto a otra razón por la cual podría aumentar la ansiedad, la sudoración, perdón, con respecto al nivel de las palmas, a nivel axilar, la frente y el cuero cabelludo, la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el momento de un examen o cuando, por ejemplo, vamos a recibir una noticia en particular, vamos a encontrar incremento de la producción de sudor. Además de eso, la piel debe ser normotérmica y es tibia al tacto, de tal forma que yo puedo palpar piel fría o piel caliente. Por ejemplo, la piel caliente, típicamente en la fiebre o en los golpes de calor, las llamadas insolaciones, ¿no? Además de eso, por ejemplo, la frialdad
suele muchas veces acompañarse de piel seca, como suele ocurrir en los pacientes con hipotiroidismo, ¿sí? Y la textura y el grosor, por ejemplo, la piel no expuesta generalmente suele ser lisa. Y además de eso, el grosor de la piel va a variar según su localización, de tal forma que, por ejemplo, si ustedes evalúan el grosor de la piel que se encuentra, por ejemplo, a nivel de las palmas de las manos, de las plantas de los pies, es mucho mayor que, por ejemplo, el grosor de la piel a nivel de las pestañas, que es sumamente delgado, o el dorso de las palmas. Por eso, por ejemplo, cuando yo deseo tocar o deseo palpar la temperatura de un paciente, se utiliza la parte dorsal de la mano, no la parte de la palma. Dentro de otro aspecto de la palpación, importante valor la turgencia o elasticidad. ¿De qué depende eso, doctor? Depende bastante de la hidratación. ¿Y a qué se refiere eso? Que la piel tiene la propiedad que regresa rápidamente a su sitio después de haberla, digámoslo así, cogido entre los dos dedos, pulgar e índice. Es como si estuviéramos pellizcando la piel, ¿no? De tal forma que si yo tengo un paciente que se encuentra con un estado de deshidratación de la piel, su propiedad elástica disminuye considerablemente. Ahí es donde aparece el famoso signo del pliegue, muy utilizado en pacientes pediátricos y en pacientes ancianos, y que nos sirve como parámetro indirecto para valorar deshidratación. Ya no se vayan a olvidar, ¿no? Y en casos, por ejemplo, en los cuales exista edema, va a haber una movilidad restringida. ¿Por qué? Porque cuando hay edema, por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores, la piel va a estar a presión. Entonces, como está a presión, va a ser poco difícil que podamos evaluar la movilidad y la elasticidad de la piel. Cuando yo hago el examen de piel, tengo que descubrir todas las lesiones que se deben encontrar, ¿no? Como le explicaba a mi grupo de práctica. Cuando yo tengo, por ejemplo, una situación médico-legal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una paciente que sufrió una agresión por un tercero y se le encuentran lesiones equimóticas o los llamados moretones, ¿no? Nosotros tenemos que describir todas las lesiones que encontramos en la piel. Si encontramos equimosis, si encontramos lesiones purpúricas, si encontramos de repente tal vez heridas compatibles con arañazos, cortes, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos sirve de prueba, ¿no? Ustedes más adelante van a llevar medicina legal y van a ver que las medidas o la descripción de las lesiones inclusive tiene que ser con medidas. Por ejemplo, doctor, la paciente presenta una equimosis de 5 por 6, ¿no? Es por esa razón que tenemos que tener en cuenta que la descripción debe ser lo más preciso posible. ¿Por qué razón? Por ejemplo, cuando yo hago la descripción de las lesiones de la piel, debo describir el color, la pigmentación, la higiene, si es que hay lesiones, el nivel de humedad, la temperatura de la piel, la textura, el grosor, la turgencia y la movilidad, todo lo que hemos conversado, ¿no? Y además existen lesiones, como vamos a ver en un momento, propiamente de la piel, en las cuales yo debo describir localización, tamaño, forma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el caso de los melanomas. ¿Qué son los melanomas, doctor? Son cáncer o es un tipo de tumor maligno de piel en el cual lo que predomina es la hiperpigmentación. ¿Qué significa? La piel se encuentra con un color negro, ¿no? Doctor, ¿y cómo hago la diferencia con los lunares, ¿no? Los nevos normales que muchas de nosotros podemos tener. Efectivamente, les he puesto una pequeña mnemotecnia en la que nos sirve, por ejemplo, mira, si los bordes son asimétricos, si son irregulares, si el color no es homogéneo, si el diámetro es superior a 6 milímetros y si según la evolución, si aumenta de tamaño, cambia de forma. Solamente el describir esa lesión ya nos puede hacer el diagnóstico diferencial entre un nevo que es normal y un melanoma. Además de eso, nosotros tenemos que describir todo tipo de lesiones que podamos observar en la piel. ¿Qué es una lesión primaria? Una lesión primaria o una lesión elemental primaria es aquella que aparece sobre la piel sana. O sea, no hay ninguna lesión anterior. Y las secundarias son aquellas que aparecen a partir de una segunda o de una lesión previa en la piel. De tal forma que yo puedo obtener dentro de las lesiones primarias, por ejemplo, las máculas o las famosas manchas, ¿no? Menos de 1 centímetro, y parche cuando supera 1 centímetro de tamaño. Pápula, cuando es una lesión elevada, o sea, tiene relieve a la palpación, menor de 1 centímetro, y placa, cuando es una pápula grande por encima de 1 centímetro. Nódulo es una lesión que se ubica a nivel de la dermis o la grasa subcutánea. Tumor es un nódulo grande, ¿no? Y lesiones secundarias, ¿no? Son aquellas que se localizan o se producen sobre una lesión
sobre una piel, perdón, previamente lesionada. Por ejemplo, la presencia de escamas, la presencia de pústula. ¿Qué cosa es una pústula? Es una lesión vesicular o papulosa o vesicular cuyo contenido es pus, ¿no? Las costras, ¿no? Las costras se forman después de una lesión previamente, ¿no? Una, una herida tal vez, ¿no? Y la úlcera se caracteriza por presencia de erosión en la dermis y en la epidermis, o sea, la lesión es profunda. Y eso va a variar, por ejemplo, cuando tenemos las úlceras por presión. ¿Doctor, qué son las úlceras por presión? Son úlceras que aparecen en zonas de presión del hueso en pacientes que se encuentran inmovilizados. Por ejemplo, a nivel de la columna lumbosacra, a nivel de los trocánteres, a nivel del fémur, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tener una mayor descripción de las lesiones primarias y secundarias. Recuerden ustedes, primarias no hay ninguna lesión previa. ¿Cuáles son las más comunes? Las máculas, las pápulas, los nódulos, las gomas. Además de eso, podemos encontrar lesiones que tienen contenido sobre todo líquido, por ejemplo, las vesículas y las ampollas. Existen enfermedades que provocan lesiones así, por ejemplo, los pénfigos, ¿no? El pénfigo es una enfermedad ampollosa, produce lesiones que se encuentran llenas de líquido. El herpes, por ejemplo, también. Sobre todo en adultos mayores, el herpes zóster, que produce una gran cantidad de lesiones vesiculares, ¿no? La ampolla, cuando es superior a 1 centímetro, vesícula menos de 1 centímetro. Pústula, cuando el contenido es pus, ¿no? Y tenemos lesiones secundarias, ¿no? Secundarias. Por ejemplo, las escamas, que indican una caída en la capa córnea, ¿no? Como la psoriasis. Las costras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una costra de aspecto medio mielicérico, ¿no? Por ejemplo, o que parece hecha a base de miel. Es característica, por ejemplo, de la infección por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Las escaras, o que son placas necróticas que se producen sobre las úlceras por presión. Escoriaciones, grietas, que son hendiduras a nivel de la piel. Vegetaciones o lesiones verrucosas. ¿En qué caso, doctor? Por ejemplo, la enfermedad del papilomavirus. Atrofias, esclerosis, cicatrices, ¿no? Después de cualquier noxa inclusive, ¿sí? Y la liquenificación es un engrosamiento de la piel con descamación producto de rascado crónico. Muy bien. Con respecto a la piel, nosotros tenemos que determinar todos los tipos de lesiones, medir las lesiones y describir. Doctor, ¿es una lesión primaria? ¿Es una lesión secundaria? Porque ya saben, como hemos visto, son algunas características de ciertas enfermedades. Cuando descubrimos el pelo, ¿no? Vamos a ver, doctor, que el pelo va a cambiar de nombre dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Si es el cuero cabelludo, se llama cabello. Si es a nivel de la región supraorbitaria, cejas. Si es el nivel del borde de los párpados, pestañas. La barba y el bigote, así como el pelo propiamente dicho, ¿no? En el caso de las axilas, la región púbica y otras regiones del cuerpo, por ejemplo, en la espalda, en el pecho, etc., ¿no? Y los vellos, sobre todo, son cortos, finos, se producen principalmente en pacientes femeninas y en niños, ¿no? ¿Qué es lo que voy a determinar en el examen del pelo? La cantidad, la distribución, la implantación y la calidad. O sea, si el pelo tiene buena implantación o se ha implantado muy bajo o muy alto, y es un cabello de mala calidad, se quiebra fácilmente, es pajizo o seco. Por ejemplo, ¿qué observan en la primera imagen? Aquí donde está el cursor. A ver, delegada, ¿qué observa usted en la primera imagen? ¿Dónde está el puntero? Presencia de vello facial. Ya, muy bien. ¿El paciente es hombre o mujer? Es mujer, doctor. Es mujer. ¿Y es habitual que una paciente mujer tenga cabello en la cara, barba? No, debe ser un hiperandrogenismo. Claro, este hallazgo de vello a nivel facial se llama hirsutismo. Hirsutismo. Y el hirsutismo está asociado
a la presencia de andrógenos, ¿no? Pregunta, chicos, ¿la mujer produce andrógenos normalmente o no? Sí, Sí, ¿dónde produce andrógenos? pero en pequeñas cantidades. ¿En dónde? En la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal, muy bien. La producción de andrógenos se produce a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? A nivel de la región reticular, ¿no? Muy bien, de la corteza. Además de eso, existen situaciones en las cuales, por ejemplo, existen hiperplasias suprarrenales, congénitas, ¿no? Que producen este cuadro. O en el caso más común, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que tiene un fenotipo muy, muy claro, ¿no? ¿Qué podemos observar en la segunda imagen? A ver, donde se encuentra el láser, el cursor. ¿Qué observan? Doctor, su cursor se ha quedado en otro lado. Acá, No se mueve, acá, no se mueve. aquí, ahora lo ven. Ah, ya, ahora sí. Ya, ¿qué pueden observar en esa segunda imagen? Un cuello alado. Muy bien, ¿qué más? Implantación baja del cabello. Así es, una implantación muy baja, ¿no? Este paciente que se ve por la espalda es una paciente que tiene un síndrome muy conocido, una cromosomopatía. ¿Quién recuerda? Barra. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner, muy bien, ¿no? Entonces, como simplemente mirando el cuello alado y la baja implantación de cabello a este nivel, fácilmente puedo darme cuenta, ¿sí? Muy bien. En el caso de la tercera imagen, fácilmente, ¿qué podemos observar? A ver, Alopecia. alopecia, ¿no es cierto? La alopecia o pérdida de cabello puede ser producida de forma difusa o de forma general o puede ser por regiones. En el caso del varón es de forma difusa en cierta parte de la cabeza, ¿no? Eso debido a la presencia de andrógenos. Pero en el caso de la mujer puede ser por un tema de hiperandrogenismo o existen algunas enfermedades que pueden provocar pérdida de cabello. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la presencia de hongos, ¿no? Dermatofitosis, ¿no? Pueden provocar pérdida del cabello. En la última imagen, ¿qué podemos observar? Bueno, yo les voy a ver ahí, lo que se observa ahí es la presencia de cabello de mala calidad, cabello delgado, pajizo, ¿ya? ¿Característico de quién? Principalmente del hipotiroidismo, ¿sí? No olvidemos eso. Dentro del examen de las uñas, ¿qué podemos observar nosotros? La forma, el aspecto, la resistencia, el crecimiento y el color. Las uñas tienen una característica, son de superficie dorsal ligeramente convexa, tienen un espesor hasta 6 milímetros. Y además de eso, el arco o el ángulo que forma la base de la uña con respecto a la interfase piel-uña debe ser como máximo 160 grados, no debe ser más. Una curvatura menor a esa nos va a indicar que la uña se va aplanando, ¿no? El color debe ser uniforme, no debe tener áreas de diferente color. Y además el llenado capilar como máximo debe ser 2 segundos, ¿no? ¿Cómo se realiza? Se produce una aplicación sobre el lecho unguial hasta que se vuelva blanco y luego se suelta. Algunas alteraciones de las uñas, por ejemplo, la platoniquia, la uña plana, que podemos ver en esta primera imagen. Se ve acá, en esta última imagen, platoniquia, uñas planas. Coiloniquia, son uñas cóncavas, sobre todo en déficit de hierro, como se puede ver en este caso, miren ustedes. Uñas cóncavas. Uñas en vidrio de reloj, cuando el ángulo es superior a 160 grados, como se ven acá, miren ustedes, que se produce por insuficiencia respiratoria crónica o hipoxia crónica, acompañado de
hipocratismo digital o los famosos dedos en palillo de tambor. Puedo observar la onicomicosis, como se ve en esa primera imagen, donde las uñas están hiperqueratósicas, engrosadas y con un color diferente. Se produce por infección por hongos, ¿de acuerdo? Entre otras. Bien, dentro de la evaluación del celular subcutáneo tenemos que recordar algo importante, ¿no? Es la parte que es el tejido que se encuentra por debajo de la piel, por debajo de la dermis, también conocida como hipodermis, ¿no? Va a variar bastante de la región anatómica de la edad, ¿no? Mientras la persona tiene mayor edad, va a tener una mayor proporción de tejido adiposo, a tal punto que los adultos mayores pierden tejido muscular e incrementan su tejido adiposo. Dependiendo del sexo también, las mujeres tienen mayor proporción de tejido adiposo con respecto al varón. Y ese depósito de tejido adiposo es lo que le da su fenotipo y la distribución corporal ginecoide. ¿Qué significa eso? La grasa tiene o el tejido graso tiene una distribución principalmente, por ejemplo, a nivel de las caderas, a nivel de la región de los glúteos, a nivel de la región de las mamas, cosa que no ocurre en el varón. ¿Cuál es el componente principal de la grasa subcutánea, del tejido subcutáneo? La presencia de triglicéridos, ¿sí? Y ahí está claramente en la última línea el porcentaje de tejido celular subcutáneo. Cuando nosotros hablamos del tejido celular subcutáneo, vamos a hablar de dos cosas. Primero, cuando el paciente entra en un estado de desnutrición o emaciación, va a tener que usar tejido adiposo de reserva para regular su actividad energética. O sea, el paciente se va a adelgazar. Es por esa razón que vamos a ver nosotros que la piel fácilmente se deprime y podemos ver nosotros prominencias óseas, por ejemplo, a nivel de la cara, que nos indica que el paciente está sumamente delgado, pero es principalmente porque se pierde la hipodermis. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos interesa bastante el hecho de que aumente el volumen del tejido celular subcutáneo ante determinadas circunstancias, ¿no? Cuando hay un incremento de líquido o un exceso de líquido a nivel del celular subcutáneo, a eso nosotros le vamos a llamar edema. Y el edema, por ejemplo, puede ser localizado. Vamos a poner un ejemplo en el caso de los miembros inferiores. Puede solamente comprometer a uno. ¿Cuáles son causas probables? Venosas y linfáticas debido a obstrucción. Pero lo más importante, lo más interesante es cuando el edema vamos a pasar a la siguiente, cuando el edema es difuso o cuando el edema es generalizado. Ahí tenemos nosotros que evaluar la presencia de alteraciones a nivel de los órganos que regulan el equilibrio. Nunca nos olvidemos de la ley de Starling. ¿Qué significa? Hay una presión que intenta sacar el líquido del vaso hacia los tejidos, la presión capilar que proviene de la presión hidrostática, ¿no? Mientras que existe una determinada presión que lo que intenta es mantener el líquido dentro del intravascular. ¿Cómo se llama esa presión, chicos? Oncótica. La presión oncótica o coloidosmótica, dada por las proteínas, especialmente la albúmina, que intentan mantener el líquido en el intravascular. Cuando ese equilibrio se rompe, trae como consecuencia el desarrollo de edema, pero en este caso un edema generalizado. ¿Qué es lo que tenemos que entender dentro de los mecanismos de producción de edema? Primero, disminución de la reabsorción debido a un aumento de la presión venosa, como ocurre, por ejemplo, en las trombosis, ¿no? La sangre no puede regresar porque hay un episodio trombótico que evita que la sangre retorne. Aumento, por ejemplo, de la filtración, o sea, pérdida de albúmina por problemas renales, ¿no? Principalmente, ¿no? O por problemas a nivel del hígado, debido a que como la presión oncótica se encuentra baja, tenemos que ponernos a pensar cuáles son las causas por las cuales los niveles de proteína podrían estar bajos en sangre. Entre ellas, la falta de producción a nivel hepático, la pérdida a nivel renal o la pérdida por vías digestivas, por ejemplo, los síndromes de malabsorción. Además de eso, alteraciones de la permeabilidad capilar y perturbaciones del drenaje linfático, el llamado linfedema, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, de forma práctica, yo puedo orientar mi diagnóstico dependiendo de lo que yo encuentre tanto en la historia clínica como en el examen físico, si el edema es generalizado.
Si tengo un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, disnea, sea hipertenso, ¿no? Tengamos arritmia o tengamos evidencia de cianosis o algún dato que el paciente nos diga que tiene un problema cardíaco, ese edema es compatible con insuficiencia cardíaca. Vamos a ver qué preguntas podemos hacer después para poder encontrar ese diagnóstico. El edema de origen hepático, doctor, el problema es el hígado, entonces no puede faltar, pues chicos, si tengo un problema de origen hepático, lo que no puede faltar es que esté ictérico. Además de eso, presencia de hipertensión portal, ¿no? Que nos indica pues la presencia de circulación colateral. Además de eso, existen edemas de origen hormonal, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿no? Inclusive hoy día en la práctica con los chicos vimos una paciente que presentaba hipercortisolismo o síndrome de Cushing, ¿no? Con su jiba de búfalo, fascia en luna llena, ¿no? Edema de pared abdominal con estrías violáceas, etcétera, etcétera. Además de eso, alcoholismo crónico, inanición energética por desnutrición, ¿no? Y además de eso, edemas por la ingesta de medicamentos, lo que se llama el edema angioneurótico, ¿no? Mediado por una reacción alérgica. En el caso de encontrar algún problema renal, por ejemplo, hematuria o proteinuria, pensar rápidamente en que se trate de un problema relacionado, por ejemplo, al síndrome nefrítico, en el cual existe hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Hasta que el embarazo podría haber edema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preguntar en un paciente con edema? Si tiene algún antecedente relacionado a una patología. ¿De acuerdo? La evaluación nutricional. Es un paciente delgado, normosómico, obeso. Procesos patológicos recientes. Si tuvo alguna enfermedad previa, bien diagnosticada, sobre todo. Y dentro de la enfermedad actual, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? El aumento de peso, chicos. Muchas veces, inclusive, el edema, antes de ser evidente, ya provocó que el paciente vaya aumentando de peso, ¿no? La forma de inicio, si es rápido, si es intermedio, si es lento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del edema por hipotiroidismo, el edema es lento, es un cuadro subagudo crónico. No es como una trombosis que aparece de la nada, rápidamente. Localización inicial, donde estaba el edema o si se mantiene en su sitio. Ritmo horario, ¿cómo es eso, doctor? Se tiene que preguntar al paciente si es que hay alguna predilección del edema por desarrollarse más en el día o durante la noche. Por ejemplo, en el caso del paciente con insuficiencia renal, el edema suele ser más de noche que durante el día. O sea, es decir, el edema aumenta durante la noche y el paciente al levantarse y observarse la cara o el rostro en el espejo, se puede dar cuenta fácilmente que se encuentra con edema bipalpebral. Factores desencadenantes, por ejemplo, consumo de algún medicamento, ¿no? O de repente, en el caso de la insuficiencia cardíaca, alguna arritmia tal vez, ¿no? Si yo tengo síntomas cardíacos como disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, acompañado tal vez de signos de sobrecarga derecha, como la ingurgitación yugular, podría hacernos pensar que ese edema es de origen cardíaco. Si yo tengo un paciente que tiene problemas hepáticos, por ejemplo, distensión abdominal, ictericia, circulación colateral, y por ahí algún antecedente, tal vez, de algún cuadro que esté asociado a hepatopatía crónica, vamos a pensar que este edema es de origen hepático. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la exploración física? Si el edema es localizado o generalizado, como ya hemos comentado. Su intensidad, consistencia, coloración, temperatura y sensibilidad. ¿Cómo es eso, otro? Dentro de la inspección, ¿qué vamos a observar? El aumento del diámetro de extremidades, ¿no? Desaparición de depresiones anatómicas, por ejemplo, las retromalolares o las malolares. Con el edema de miembros inferiores, ustedes fácilmente pueden ver sus malleolos internos y externos, que son los lados del tobillo. En un paciente con edema puede desaparecer por la congestión. En algunos casos la piel puede estar también comprometida y puede tornarse tensa y brillante, que nos haría pensar pues tal vez en un paciente que tiene tal vez un edema
importante, ¿no? O la piel engrosada como si fuera cáscara de naranja, o la piel de naranja característico del linfedema. A la palpación vamos a observar el signo de Godet, que ustedes pueden ver, el signo de la fovea. Signo de Godet, la presión y la depresión de la piel y subcutáneo con respecto a la palpación. Signo de la fovea, la depresión que se deja. Y eso yo lo puedo graduar. Se puede decir si es un edema grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 en función a cruces y viendo la depresión y en cuánto tiempo se recupera. El peso del paciente tremendamente es importante. ¿Sí? Porque si yo tengo un paciente que realmente me refiere que está con edema de miembros inferiores, lo que debería ocurrir es que el paciente esté subiendo de peso de forma inexplicada. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes esto, nosotros clasificamos al edema en base a cruces, mediante el nivel de profundidad y la duración. Esto es cuestión de que lo practiquen para que recuerden, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son edemas importantes que son localizados? Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica, la trombosis venosa profunda o obstrucción linfática. ¿Ya? O le llamamos linfedema, son las cosas más frecuentes. Por ejemplo, ¿quién hay aquí? Miren esta pierna. A ver, ¿qué observan en esa pierna, chicos? Pues, en la primera. Ingurgitación de los vasos. Ya, o sea, hay venas dilatadas. Y además de eso, miren los cambios en el color de la piel. Son cambios tróficos por congestión venosa. Ya, este es una paciente o un paciente con insuficiencia venosa crónica. ¿Qué podemos observar en la segunda imagen? Chicos, Edema, doctor. Unilateral. unilateral, pero además de eso, miren ustedes el color de la piel. ¿Es igual en los dos el color de la piel? No, doctor. No. Doctor. No, ¿Dónde aquí hay una está hiperemia, eritematosa? ¿no? Así es. Esto ocurre además de eso, cuando hay dolor y un signo de Homans presente. ¿Qué signo de Homans? Es el dolor que aparece en la hiperextensión del miembro inferior en presencia de trombosis. El linfedema, miren ustedes, es duro, no deja fovea y es característico de la piel de naranja. Doctor, ¿por qué ocurre el linfedema? Se produce como consecuencia de obstrucción a nivel de los vasos linfáticos. Por ejemplo, esto lo tienen bastante gente que camina descalza. El angioedema, que pueden observar en el niñito, el pletorismo facial, el edema de mucosa labial. ¿No? ¿En base a qué? A la aparición de un denominado angioedema. ¿Ya? Se produce como consecuencia de, tal vez, medicamentos, alergias o alimentos inclusive. Y en el caso de la última imagen vamos a observar lo que se denomina el síndrome de vena cava superior. ¿Qué significa eso? Existe una obstrucción a nivel de las ramas o de la vena cava superior, lo que provoca una ausencia de retorno venoso hacia los miembros superiores. El paciente parece Hulk, tiene unos brazazos, un pecho grande, pero del ombligo para arriba es todo flaquito. Ya es característico del síndrome de vena cava superior. Aquí hay ese es un cuadro comparativo que nos va a permitir determinar cuáles son los datos clínicos más frecuentes, sobre todo de los tres primeros, cardíaco, renal y hepático. Es poco difícil que haya un edema de origen hepático sin ictericia. A nivel, por ejemplo, renal, ¿qué puede ocurrir? Un síndrome nefrótico, que se caracteriza por presentar niveles de proteinuria altos. ¿Sí? Muy bien. Además de eso, yo voy a ver la consistencia. En el caso, por ejemplo, de los edemas que son unilaterales como la trombosis y el linfedema, y el mixedema que se produce como en en esta imagen tenemos estas dos imágenes tenemos un paciente con una fascia abotagada, fascia de cara hinchada, ¿no? Y en esa misma paciente vemos los miembros inferiores. ¿Qué podemos observar? Un edema bilateral. Y esa piel que ustedes ven ahí es la famosa piel de naranja que les había comentado hace un momento. Característico de los linfedemas.
Y además de eso, podemos observar en algunos casos el mixedema, que es la presencia de edema, pero no por retención de líquido, ni por presión hidrostática, ni por presión oncótica, sino por la presencia de depósito de glucosaminoglicanos en el paciente que tiene hipotiroidismo, ¿sí? Y es blando en los pacientes que tienen hipoluminemia, pues. Blando, sumamente blando. Miren aquí, estas son las fases de producción de un linfedema, ¿no? Dice que hay un edema leve, un edema moderado. Generalmente cuando ya estamos en un estadio 2 es un edema irreversible, ¿no? Irreversible. Y en algunos casos el edema es severo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, comúnmente llamado elefantiasis. Yo estoy seguro que por lo menos a alguien deben haber visto en su vida con la pierna así. ¿Por qué se produce, doctor? Por obstrucción de los linfáticos. Bastante cuidado con un parásito llamado filaria u otro parásito llamado estrongiloides. A esos dos bichos les gusta meterse en los vasos linfáticos y provocar obstrucción. Me permite evaluar también la coloración. Por ejemplo, el color rojo me indica que es un edema de origen inflamatorio, suele tener dolor, característico por obstrucción venosa, ¿ya? Y además de eso, nosotros podemos observar, por ejemplo, los edemas que tienen trombosis, piel hiperpigmentada, ¿no? Alrededor del edema, o de repente un poco más arriba. Vamos a evaluar también dentro de la temperatura y la sensibilidad la presencia de rubor, dolor y tumefacción. Por ejemplo, la trombosis. Es doloroso, está hinchado y está caliente y está rojo. Característico de la trombosis. Y suele haber dolor a la palpación con o signo de Homans positivo, ¿no? Si el edema no es inflamatorio, generalmente no hay aumento de la temperatura ni dolor a la palpación. ¿A qué se parece? A los edemas sistémicos que hemos visto, ¿no? Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. ¿Cómo vamos a enfocar al paciente? Siempre y cuando sea simétrico o asimétrico el edema, o unilateral o bilateral. Si es bilateral, o sea, simétrico, podemos empezar con las causas más frecuentes, por ejemplo, los procesos trombóticos o traumáticos, ¿no? Mientras que si son simétricos, ¿no? Son simétricos, ¿qué significa? Vamos a encontrar edema bilateral. Pero obviamente vamos a plantear si es cardíaco, renal o hepático, según lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, dependiendo de qué tipo de paciente estamos. Si tuviéramos un paciente que viene con ictericia y ha tomado alcohol toda su vida, yo no voy a decir, pues, es un edema cardíaco. Debe ser un problema hepático tal vez por cirrosis, ¿sí? No se van a olvidar de eso, ¿no? Y dentro de los edemas asimétricos unilaterales, vamos a encontrar que principalmente tenemos el edema venoso, el linfedema, ¿no? Que se caracteriza principalmente el venoso, como les decía, es agudo, porque un trombo se queda ahí. En el caso del linfedema suele ser más insidioso, más lento, principalmente por filariasis, como les había comentado, ¿ya? Tratar siempre, por ejemplo, en el edema venoso, si es unilateral, si hay dolor, no hay dolor, si hay cambios tróficos, ¿por qué? Porque nos haría pensar que se trata de un paciente con insuficiencia venosa ya anterior. Si está cianótico cuando es grave, ¿no? No, aparentemente no es grave, ¿no? Muy bien. En el caso de los edemas generalizados, nos quedamos con tres principalmente: insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. Creo que ya quedó claro cómo tenemos que abordar estos cuadros, ¿no? Si el paciente es un paciente que tiene antecedente de alcoholismo, de repente, pues, antecedente de drogadicción con posible infección de virus de hepatitis B y C, debo pensar que probablemente el edema es de origen hepático. Igual con la insuficiencia cardíaca, paciente que tiene disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema de miembros inferiores, se ahoga cuando es echado, nos hace pensar bastante que se trata de un edema de origen cardíaco, ¿sí? Igual con el renal. Entonces, el paciente con insuficiencia renal suele tener edema, ¿por qué? Porque hay pérdida por la orina. Y como hay pérdida por la orina, lo que tenemos nosotros que indicar o preguntar es si es que el paciente ha notado espuma en la orina que nos haría corroborar la presencia de proteínas. Ahora, en el caso de ahí existe también un estado de hipoproteinemia o edema por pérdidas de proteínas por consumo, ¿no?
Puede ser por pérdidas a nivel digestivo como un síndrome de mala absorción, o puede ser por desnutrición por aumento de consumo. ¿Qué significa, doctor? El hígado sigue produciendo proteínas, pero ese cuadro que está produciendo consumo supera la capacidad de síntesis de proteína por consumo, por ejemplo, el cáncer o algunos parásitos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Ya, perfecto. Entonces, no se olviden, generalmente la piel y el subcutáneo son evaluadas al ingreso, a la ectoscopía. ¿No? Causa muy frecuente que el paciente venga a la consulta. ¿De acuerdo? Y siempre que tenga un paciente con edema, antes de preguntar nada, tratemos de observar en la ectoscopía. Y recuerden que el antecedente de importancia, en este caso la enfermedad anterior o una condición que pueda predisponer a un edema determinado, es lo más importante para yo poder realizar mi interrogatorio adecuadamente. Porque yo no voy a poderme preguntar todo, pues. Se supone que el edema es por algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la clase, delegada. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, por favor, si me podría enviar las diapositivas. Ah, sí, sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Puedes mandarme tu correo por WhatsApp? Sí, doctor, está bien. Yo se lo envío. ¿Ya? Muy bien, Muchas chicos. Ha sido un gusto. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.